cine con Gustavo Barrientos. Y esta vez en la sección de cine estoy con muchísimo gusto de presentar a Moisés García, que, bueno, ahora veremos al cine de una manera muy diferente, una manera social y sobre todo también con otra perspectiva muchísimo más incluyente. ¿Qué tal, Moisés? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días a todas las personas. Muchas gracias por recibirme, por la invitación. Pues aquí estamos listos para platicar un ratito. Bueno, estamos hablando del Laboratorio de lo Invisible, que es una serie de talleres que están enfocados a personas invidentes. Cuéntanos un poquito más al respecto, porque pues es una experiencia absolutamente diferente. Muy bien, pues les platico que el Laboratorio de lo Invisible es una iniciativa que nace en Puebla. Es un proyecto hermano de Cine para Imaginar, también un colectivo poblano. Y pues formamos partes varias personas con y sin discapacidad, también personas de la comunidad sorda. Pero en específico ahora gustaría platicar respecto de los talleres que el Laboratorio del Invisible viene generando ya desde hace años y son dirigidos a la comunidad con ceguera o baja visión y sin ceguera. Y esto pues trata de generar grupos para compartir, grupos de colaboración, trabajo colaborativo, cine experimental, también cine documental, y todo esto tiene que ver con que Cine para Imaginar tenía un trabajo muy fuerte en cuanto a la accesibilidad al cine mexicano. A través de la audiodescripción se puede acceder a eso que en pantalla no se alcanza a percibir porque no es auditivo, pero a través de esta accesibilidad, las personas con discapacidad visual acceden a todas esas intenciones que las directoras, directores quieren plasmar en sus obras. Pero había ahí algo que faltaba, y era que las personas con discapacidad generaran sus propias piezas, construyeran sus propias narrativas, estuvieran a favor o en contra, que se manifestaran de la forma que quisieran. Así es como nace el Laboratorio del Invisible. A través de procesos de experimentación audiovisual, comienzan a generarse sus propias piezas desde su primera persona, narrativas totalmente distintas a las que en el cine estamos acostumbrados a ver, que son narrativas que precarizan, digamos. Entonces, en esto se le da otro giro de tuerca. El Laboratorio de lo Invisible facilita, pero las personas son las directoras de sus propias piezas. Y me acaba de hacer recordar justamente este proyecto de Cine para Imaginar. Me acuerdo que en el Festival de Cine de Puebla de hace, pues aproximadamente, que hace algunos 12 años estaba en auge este proyecto y que pues me resultaba bastante curioso, ¿no? Sobre todo como dices en ese aspecto sensorial, ¿no? Y generar también esta nueva mirada que a veces, pues sí, no tenemos esta hegemonía, ¿no? De lo visual en el cine y que al llevarlo justamente ahora a nuevos creadores que pues también tienen diferentes sensibilidades, que también tienen inquietudes narrativas, que también tienen una necesidad de expresión y que pues puedan ser capaces de crear. Bien decía Almodóvar en Los Abrazos Rotos que no importa terminar una película, aún así sea con los ojos cerrados. Entonces yo creo que pues esto también nos demuestra que realmente el cine hoy en día es una actividad multifacética que también incluye pues una gran capacidad técnica y que no necesariamente la imagen tiene que ser preponderante. Y esta construcción de la imagen, porque construimos imágenes en términos colectivos, en términos comunitarios, de eso que nos es familiar. El día de ayer, en Laboratorio del Invisible, Omar Martínez, un artista poblano, Ujú. tallerista del Laboratorio del Invisible, tuvo una presentación de su documental sonoro. Y hubo un momento que me pareció clave. Y esto es cuando Omar dice, a las personas que yo entrevisté para mi documental son personas ciegas y con baja visión. Yo ya las conozco, pero fue a partir de este acercamiento que se hicieron otro tipo de preguntas con otro matiz. Y dice Omar, y los conocí de una forma totalmente distinta. Ahora se conocieron cómo se construyen las imágenes en eso que se creía personal, cómo hay unos puentes experienciales, culturales, de eso que les importa a las personas, Claro. y entonces se logró conexión, una comunicación de esas otras formas de construir imagen.
esa otra forma de construir los colores. Y eso importa muchísimo al Laboratorio de lo Invisible, muchísimo. En esta ocasión, digamos, si me permites, Claro. es el estímulo a la formación audiovisual independiente que INCINE avienta, fomenta, nos invita, nos convoca a participar, que se hace un match con el Laboratorio de lo Invisible, desde esta perspectiva, desde el trabajo colectivo, comunitario. Y una base como una fibra muy sensible es preguntarnos cada quien, persona con o sin discapacidad, con o sin ceguera, ¿cuál es nuestra relación con la discapacidad? Y Muy a bien. partir de responder eso, inicia muchísimos trabajos. Totalmente de acuerdo. Platícanos un poco de la estructura del taller. ¿Es modular o también, o ya tiene alguna estructura, por ejemplo, por sesión? Y también, de hecho, ¿cómo se puede acceder, ¿no?, a ese taller? ¿No? Si hay alguna manera que alguien que también esté viendo este espacio, pues también pudiera acceder a inscribirse. Claro, mira, el Laboratorio de lo Invisible tiene una particularidad que aún hoy cuidamos como una llamita, una chispita, ¿no? Que puede generar algo muy grande. Y la traemos aquí todo el tiempo. Y es que el Laboratorio de lo Invisible es un proyecto itinerante. Muy bien. Quiero decir que ha estado en diferentes estados, en comunidades, en pueblos de la República, porque ocupamos mucho reconocer qué es nuestras ideas y nuestras prácticas que traemos en el cuerpo. De qué forma nuestro cuerpo, que es nuestra persona, se desplaza en todo este ambiente, en esos distintos ambientes, sea la montaña, sea la costa, sea la cañada, la selva, ¿no? Entonces, o diferentes espacios urbanos como Guadalajara, Chihuahua o la Ciudad de México. Entonces, en ese sentido, la itinerancia es parte de la itinerancia misma de la vida, ¿no? Del territorio cuerpo y del territorio cultura, en todo esto que nos relacionamos. Y eso, pues con el COVID tuvo que llegar al asunto en línea, ¿no? Pero ¿qué íbamos a conservar? Y ahí es donde hablo de esta chispita, ¿no? De este asunto de hacer presente lo que nos importa. Y a partir de hacerlo presente, ya aparece el cuerpo, ya aparece el territorio, ya aparecen las historias, ya aparecen esas historias que no nos gustan y queremos cambiar también, y que es necesario narrarlas. Entonces, el laboratorio, eso que conserva, sea en virtual o sea presencial, es hacer presente lo propio, para dar cuenta también de eso ajeno y esta relación que hay con la discapacidad. Y de esa forma, desde la experimentación, se va metiendo el uso de la cámara, el lenguaje cinematográfico, las luces, ¿no? Todo lo que tiene que ver también con la construcción de atmósferas sonoras, Sí. ¿no? Entonces todo eso se va desplegando a medida de las necesidades que vamos sintiendo y que las personas nos van diciendo desde el propio arranque de esto, de hacer presente lo propio y lo ajeno. Y ¿Cómo se entonces ya perfila? comienza a activarse todo lo necesario. Adelante, por Claro, favor. sí. ¿Cómo se perfila esta sensibilidad de una persona invidente para que pueda justamente medir hasta dónde, por ejemplo, llega un plano, un ángulo y todo ese tipo de significaciones visuales que el cine provee? Mira, como nuestra responsabilidad de lo que tenemos bien presente es no asumir, ni intentar, ni imaginar qué sentirá la vida de esa persona, Muy bien, ¿no? Si partimos desde ahí, ya estamos dando cuenta de algo que jamás vamos a acceder, pero sí podemos imaginar, ¿no? claro, como un sesgo. Entonces, desde la persona, algo muy presente, por ejemplo, con las personas usuarias de bastón, Ajá, son todos estos movimientos que ya tienen hechos, que ya tienen practicados y cómo el bastón ya se corporizó. Entonces ahí ya hay distancias, ya hay movimientos, ya hay acercamientos finos o más gruesos, ¿no? Entonces ya tenemos ahí todo ese uso, por ejemplo, de la distancia con el uso de la cámara, con el uso del enfoque, ¿no? Y si el bastón lo vamos doblando o desplegando, también nos va permitiendo otro tipo de medidas. Y como decíamos que se corporiza, también de ahí brincamos a la corporización de la cámara. Entonces, cuando hablamos de la pantalla, es esta pantalla que estamos construyendo de forma cognitiva. claro. Y de esa forma cognitiva, la cámara con la cámara corporizada.
Entonces aquí tenemos la cámara y cuáles son los movimientos o las decisiones de planos que la persona con ceguera decide hacer. Y de esa forma, mediante toda esta explicación detallada, personas con o sin ceguera o baja visión, ya estamos en un lenguaje cinematográfico nuevo, local, que permite que todo el lenguaje cinematográfico se desplace, al igual que las narrativas. ¿Y cómo vamos a poder ver estos resultados de este taller? ¿Va a haber alguna presentación posterior? Sí, el estímulo a la formación independiente, que es el apoyo institucional que conseguimos para poder hacer que hoy esté sucediendo ya las producciones, ya los rodajes de este taller, en esta temporada en Puebla. Al final vamos a tener una presentación tanto en línea como presencial. Muy bien. Entonces, les invitamos a que en las redes del Laboratorio del Invisible, por favor, ahí tecléenlo, dense una vuelta, exploren, y tenemos una lista de difusión. Y en esa lista de difusión les vamos a ir avisando de todas las actividades. Por ejemplo, en el marco de este taller que les platico, hemos generado presentaciones vía Zoom de Muy bien. películas con accesibilidad para personas con discapacidad visual, pero también con una persona sorda señando en pantalla. De esa forma, las personas sordas, tanto personas sordas con discapacidad visual, pueden acceder a estas proyecciones. Y el día de ayer fue la presentación del documental de Omar, y de la misma forma vamos a avisar cuando ya vengan las presentaciones, resultados de este periodo del taller acá en Puebla. Pues cuenta con nosotros para presentar también esos proyectos audiovisuales y sobre todo también que podamos darle muchísima mayor difusión a ese tipo de proyectos que pues son absolutamente necesarios para poder desarrollarnos como una sociedad muchísimo más activa, inclusiva y sobre todo también más humana. Muchísimas gracias, Moisés. Un gusto saludarte y por favor, pues cuéntanos nuevamente en las redes sociales del Laboratorio del Invisible. Muchísimas gracias, Luis. Para cerrar, me gustaría decir la idea de la expansión social. Adelante. Una idea que Lorenzo Morales, fotógrafo ciego chileno, nos compartió, nos movió y hoy es una base de nuestro trabajo. Tomamos mucho en cuenta intentar expandir las posibilidades de trabajo, de encuentro, de posibilidades de acción, a diferencia de una perspectiva de la inclusión, que quiere incluir, pero para incluir primero excluye. Primero te identifica de que estás excluido y después trata de hacerte participar. En cambio, la perspectiva de Lorenzo es hacernos cargo, responsabilizarnos, generar encuentros, expandir las posibilidades. Y desde ahí es que les invitamos a que se metan a la página prácticasexpansivas.lol, que entren a laboratoriodelinvisible.com, a Cine para Imaginar, en Facebook, Laboratorio del Invisible, en Instagram también estamos, y ahí van a encontrar la lista de difusión y de WhatsApp, y ahí les vamos a hacer llegar, así como también en las respectivas páginas en la web, ahí también van a encontrar toda la información. Por favor, acérquense. Contigo Puebla. Una revista para formar criterios.